La representación se institucionaliza como delegación. O es decir, ¿qué significa un representante? Alguien al que se le delega el poder. Entonces, el representante es representante de un pueblo. El pueblo le delega, o es decir, le da participación del poder cuya sede única es el pueblo. La única sede del poder, única, es el pueblo. El Estado no es la sede. El Estado no es el soberano. El Estado federal, México, no es soberano. El soberano es el pueblo, que le da al Estado por delegación el ejercicio delegado del poder, me repito. Quiere decir entonces que un presidente, un diputado, un comisario ejidal, un policía y hasta un barrendero, porque si es el barrendero del municipio o de la delegación, está investido de la responsabilidad de la higiene. Y entonces si alguien en presencia del basurero tira algo al suelo para provocarlo, él puede decir: señor, yo estoy limpiando, usted no me tire el papel, porque en cierta manera forma parte del Estado. Está delegado. ¿Cuál vale más? ¿La soberanía del pueblo o la soberanía del Estado? Bueno, la soberanía del Estado está fundada en la soberanía del pueblo. Y en los casos de Guerrero, muchas comunidades son indígenas. Y esas comunidades indígenas son anteriores al Estado mexicano, porque son anteriores a la conquista. O es decir, tienen el poder antes de la llegada de los españoles y de lo que se va a llamar México después. Vean ustedes ahí cómo es bueno empezar a discutir y entender de qué se habla. Repito, la representación institucionaliza la delegación. La participación se ejerce en acto y puede también institucionalizarse. Es decir, el pueblo, cuando participa con el poder propio. No, nadie se lo ha delegado ni se lo ha dado. Lo tiene por naturaleza. El gobierno actúa por delegación. El pueblo, dicen los zapatistas, los que mandan, mandando, cuando son Estado. Pero cuidado, los que mandan mandando es el pueblo, o debería. El artículo de la Constitución dice que el único soberano es el pueblo. Pero lo que pasa que la participación, aunque sea el acto directo del ejercicio del poder, no delegado, sino propio, no se institucionaliza. ¿Por qué? Porque se lo hace pasar todo por la delegación. O es decir, es el representante el que ejerce el poder. Porque claro, no se puede dejar que cualquier persona ejerza el poder y si me pegan, yo le pegue. No, pero ahora, por ejemplo, en la nueva Constitución hay una derogación del ejercicio representativo. Si un cierto número de ciudadanos pide, se puede derogar el ejercicio del poder de un representante y se lo puede destituir. Ese plebiscito o voto que los ciudadanos hacen la mitad de un representante de su gobierno y que por mayoría lo destituyen, eso sí ya es institucionalizar
la participación del pueblo, que le quita la delegación que le dio antes del fin del término del gobierno. Es una nueva institución, justamente es una de las que quieren eliminar. Entonces, la participación no es una vez por 6 meses, años, voto y después me voy a mi casa a ver qué pasó. Y si la cosa es horrible, tengo que aguantarme hasta 6 años para votar otro. Pero ahí me ponen toda la propaganda del mundo, confunden toda la gente y vuelven a elegir a los mismos y a seguir sufriendo. Si la participación se organiza, yo puedo participar todas las semanas, porque por la fiscalización de mi comité puedo llegar a influir a que se cambien las cosas o te vamos a destituir. Es muy peligroso. La comunidad política de todo un país va entonces a tener en el primer nivel gobierno representativo, pero también participativo y democracia directa. O decir, es posible la democracia directa, pero a nivel de los 5.000, 10.000. El mismo Rousseau, que tenía la experiencia de Ginebra era una ciudad de 5.000 habitantes, y ahí el calvinismo organizó una democracia participativa directa. Debo decirles que Venecia era un gobierno democrático participativo directo. Es el primer estado europeo que se funda la democracia directa. Venecia fue fundada en el 836, hace 1200 años. Pero como estaba en el delta de un río, junto al Adriático en Italia, era puro pantano. Entonces ni pertenecía al imperio francés, ni pertenecía al Estado pontificio, eran unos pantanos miserables. Entonces los venecianos empezaron a ganar lugar en el pantano y empezaron a construir una ciudad, pero no participaban en ningún otro estado. Y ellos dicen, nosotros somos libres. Es el primer estado democrático libre de toda Europa. De paso, vinculado a Bizancio, que era la Europa oriental, de tal manera que la democracia moderna sale del imperio bizantino, pero eso ya es una historia larga que no voy a contar. Pero entonces en Venecia se reunían los 1200 padres de familia en la gran asamblea. Claro, una familia era mucha gente, eran como 100 personas, era como el abuelo de mucha gente, el parentesco, y entonces era una ciudad de 15.000, 20.000 habitantes, donde uno por familia formaba parte de la asamblea, y ellos fueron organizando el consejo de los 10, elegían al líder, el duce, el doge, que era elegido por la asamblea y destituido por la asamblea si no cumplía. No era un rey, sino que era una especie de poder ejecutivo y tenía un poder judicial, pero la asamblea era de democracia directa y funcionó así hasta el siglo XIV. Ese fue el sistema que adoptó la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa tomó a Venecia como ejemplo. Era un gobierno de democracia directa, Venecia. Pero después ya los ingleses lo fueron complicando, diríamos, y ya no fue democracia directa donde ellos veían sus necesidades, nombraban gente para ejecutar eso de el que manda, manda obedeciendo. Nombraban la gente para ejecutar proyectos precisos que la asamblea había decidido. Quiere decir que el poder participativo, él mismo, era el que a partir de sus necesidades veía
lo a hacer, y también el Consejo de los 10, que eran 10, veían si se habían cumplido y cumplían esta función. Pero era una ciudad que fue un imperio, porque llegó a tener una influencia enorme en el Mediterráneo, era una potencia comercial extraordinaria y fue, pienso yo, el primer estado, entre comillas, moderno o que se va a imitar en Inglaterra y de ahí después se va a imitar en Estados Unidos, y esto va a influenciar a la Revolución Francesa. Era participación directa, pero ya en la Revolución Inglesa los burgueses ya no permitieron la participación directa, y en Estados Unidos los padres fundadores pensaron, pero tampoco nunca se organizó, y entonces hay una élite política que es la que dirige el gobierno. Va a ser la gran revolución del siglo XXI, la democracia participativa. No ha habido en la historia, y menos mundial, es una nueva etapa de la política, no es lo mismo que antes, y en eso el representante va a tener que ser mucho más dialogante con el participante, porque va a tener desde su primer día una espada de Damocles arriba que le va a decir: te estamos observando, y si empiezas a fallar, vamos a llamar a revocación del mandato y te vamos a destituir de jefe de gobierno, de presidente de la República o diputado. Y entonces, para a los 3 años ganar un plebiscito prácticamente y ganar el 51%, es bravo, es difícil. Y tiene que hacer muy buenas letras un gobernante para eso. Esa es una nueva institución que no existía en la política liberal moderna. La estamos creando en América Latina, la derogación del mandato, y está insinuada en la nueva Constitución, y eso no les gusta nada, porque entonces el ciudadano va a pesar mucho más, y esto es de lo que se trata. Es un gran tema, la participación, pero el pueblo no se decide a participar.